Está viendo por ahí una corriente filosófica, o mejor, una corriente social, podríamos decir, que cada vez está levantando más la bandera de no queremos reglas. Algunos hasta están queriendo crear una cierta anarquía en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sin reglas, sin cosas a seguir, sin líderes. Eso a veces me preocupa bastante, porque inclusive esa idea, esos pensamientos se están introduciendo dentro de las iglesias cristianas. Ahí está que algunos comienzan a discutir, por ejemplo, de si realmente necesitamos o no valorar la vida como la Biblia lo dice, y comenzamos a cuestionar, por ejemplo, cosas como el aborto, propios cristianos estoy diciendo, no estoy diciendo otros que no piensan como nosotros en la Biblia. Pero todo eso, ¿por qué viene? Viene porque hay personas que están diciendo que las reglas no son más necesarias, que vivimos en otro momento, en otra época, en la cual no podemos seguir oprimidos con las reglas del pasado. Y mira, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuán lejos de la realidad estamos en ese aspecto, ¿no? Porque las reglas siempre son necesarias. El otro día yo estaba en la fila del banco y estaba esperando y había más o menos unas 15, 20 personas delante de mí en la fila del banco. Y entonces una persona llegó después de mí, había unas 15, 20 personas adelante de mí y había unas 5 o 7 atrás de mí. Solo que llegó una persona más o menos de mi edad, y entró y fue derecho hasta las cajas del banco para ser atendido. Él ni se dio cuenta que había una fila, ni prestó atención que había una fila. Entonces, esa persona rompió una regla social. ¿La regla social cuál es? Cuando hay una fila en algún lugar, tú tienes que esperar tu turno para ser atendido. Ahora, imagínate lo que causa cuando nosotros rompemos las reglas. La regla, por ejemplo, simple de no respetar a quien está delante de mí en el banco, en la fila de un banco. Entonces, cuando tú vas a la profundidad de decir las reglas no existen o las reglas no son necesarias, tú tienes que entender una cosa, que las reglas son necesarias para organizar el caos que el pecado generó en nuestro mundo. Porque si no hubiera una regla que dice que hay que hacer una fila para ser atendido en la cola del banco, en la fila del banco, cualquier persona va a venir, va a pasar en cualquier momento y siempre el más fuerte va a pasar adelante, pero eso va a ser un caos. ¿Me explico? Reglas son necesarias y no podemos desechar todas las reglas como reglas innecesarias. Y mira, Dios desde siempre, desde la entrada del pecado, Él siempre quiso organizar la vida del ser humano. ¿Cómo? Colocando reglas. Y Él colocó 10 mandamientos que están registrados en el libro de Éxodo. Y esos mandamientos no fueron abolidos en la cruz del Calvario. Lo que fue abolido en la cruz del Calvario o clavado en la cruz del Calvario, como muchos cristianos dicen, no fue la ley moral de Dios. Lo que fue clavado allí o dejado de lado fue una ley ceremonial que tenía que ver con el santuario. Pero los 10 mandamientos de Dios continúan vigentes. Tanto así que en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 17 la palabra de Dios nos dice así, y son palabras de Jesús. Él dice así, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino que he venido para cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino a cumplir la ley siendo Dios? Simple, ¿sabes por qué? Él vino a cumplir la ley porque Él sabía que Él tenía que dejarnos un ejemplo para que tú y yo pudiéramos ser felices organizando el caos que el pecado dejó. ¿Cómo? A través, justamente, del respeto hacia las reglas. Aquí no estoy diciendo que nosotros necesitamos guardar mandamientos para salvarnos. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y solo eso nos salva. Ahora, respetamos los mandamientos o guardamos los mandamientos para mantener el orden en nuestra vida, ese orden que inició por la gracia, ahora nosotros, por esa misma fe, necesitamos guardar esos mandamientos, cumplir esos mandamientos. Jesús dijo que sus mandamientos, los mandamientos del Antiguo Testamento, no iban a ser abolidos. Él dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. He venido para cumplir. Porque de cierto les digo, verso 18, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley es eterna, dice el libro de los Salmos. La ley de Dios es eterna.
Y la ley de Dios sirve para corregir al ser humano. Es por esa razón que yo creo que la ley de Dios tiene que ser guardada, toda, completamente. Creo en la salvación por la gracia, sin méritos humanos, pero creo también que como seres humanos necesitamos respetar las reglas de Dios. Y las reglas de Dios son claras, son los 10 mandamientos. De esa manera te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y vas a aprender a ser un poco más feliz. ¿Vamos a orar? Señor, muchas gracias por este momento. Y quiero pedirte ahora que nos ayudes a ser fieles a ti, a guardar y respetar las reglas que tú escribiste, Señor, y que tú nos pides que todavía respetemos. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Nos entregamos a ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te pido que compartas este video, que nos sigas en todas las redes sociales. Nos vas a encontrar como TV Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo. Comparte este mensaje, porque de esta manera estamos compartiendo la palabra de Dios. Te mando un abrazo grandísimo. Que Dios te bendiga y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad.